Bien, vamos a seguir, por favor. Vamos a seguir. Entonces, habíamos dicho que el Estado tiene que aplicar una redistribución para favorecer o para disminuir la desigualdad, para aliviar los efectos de la desigualdad. Teníamos subvenciones, apoyo a las empresas que necesitan financiamiento para un proyecto importante y con bastante, digamos, amplitud, en cuestión de beneficios, me refiero. Imagínate, vuelvo a repetir, que si hubiese llegado a descubrir la vacuna, toda la sociedad peruana se hubiese beneficiado, más barata, quizás gratuitamente, y pudo haber exportado y generar mucho dinero, ¿no? Bien, esa es la idea de las subvenciones. En cambio, el subsidio es para las familias, para que solucionen un problema determinado en un momento determinado, una necesidad concreta. Ejemplo, el subsidio, los bonos que está repartiendo, los famosos Yapanapay, Chawiri, no sé qué nombre se le dio, ¿no? Los bonos destinados para paliar los efectos económicos de la pandemia, del encierro, de las restricciones. Mucha gente no tenía ni para comer, ¿no? La idea, al final sabemos que ese dinero se utiliza en comprar televisores, pero al final la idea era que se utilice para generar recursos para principalmente satisfacer esas necesidades principales que son alimentación. Y esos bonos, teóricamente, aunque al comienzo hubo filtraciones, ¿no? Mucha gente que no merecía ese bono lo recibió, ¿no? Pero en líneas generales, ese bono estaba destinado a la gente de menores recursos, a las personas, los consumidores, a las familias de menos recursos. Subsidio. Satisfacer una necesidad en un momento determinado. Repito, ejemplo de los bonos para paliar esto de los problemas. Programas sociales destinados a solucionar un problema público. Ejemplo, la poca alimentación de algunas zonas, comedores populares, la falta de ingreso de las personas que tienen más de 65 años y no tienen ninguna pensión de jubilación, pensión 65. Hay mucha gente con muy pocos recursos, que tienen talento, conocimientos, tienen deseos de estudiar, pero no tienen recursos, beca 18. A eso se refiere con los programas sociales. Be- Beca 18, Cuna Más, Juntos, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alguna interrogante? Bien, terminamos con la distribución y redistribución. Ahora veremos el capital humano. Cuando tú escuchas capital, el término capital convencionalmente se refiere a máquinas, herramientas, equipos, ¿no? Que sirven para mejorar la producción. En este caso, el capital humano se refiere al capital intangible, conocimiento de la persona, a las habilidades de las personas, a las destrezas de la persona, a sus habilidades acerca de si hablamos de profesionales como ustedes, ¿no? Manejo de software, manejo de idiomas, capacidad de manejar los recursos, conocimientos de medicinas, economía, contabilidad, dependiendo de lo que estudie. A eso se refiere como el capital humano. Y el objetivo es que esa persona en la producción sea más eficiente, pueda aportar más a la producción. Y se habla ahora de inversión en capital humano, es decir, en inversión en conocimiento. Lo que está haciendo ustedes en este momento. Ustedes en este momento, al pagarle a la empresa Marcos, no es un gasto, sino una inversión. ¿Pero qué tipo de inversión, profesor? Inversión en capital humano, porque eso le va a servir para en el futuro tener mayores conocimientos, mayores habilidades, aportar más a la producción y, lógicamente, ustedes quieren ser profesionales para tener un mejor salario, pues, ¿o no es así? Están invirtiendo en capital humano, ¿me hago entender? Esa es la idea del capital humano. Algunos consideran que es un nuevo factor productivo.
que está incluido en el trabajo, sí, pero hace que el trabajador sea mucho más productivo, ¿correcto? Pregunto sobre el capital humano. Y ojo, una persona puede aumentar su capital humano invirtiendo en él. ¿Y qué significa invertir en capital humano? Vuelvo a repetir, invertir en educación. Lo que están haciendo ustedes ahorita, lo que van a invertir en el pregrado, lo que van a invertir en los idiomas que vas a aprender, en los software que vas a aprender, en los diplomados en las especializaciones, tu maestría, tu doctorado, etcétera. Vas a seguir estudiando, vas a seguir preparando, etcétera, etcétera. Bien, seguimos. Ahí está el índice de capital humano en América Latina. Lamentablemente estamos 3, 6, 7, 8, estamos en el puesto 8, ¿no? En Latinoamérica. Bueno, profe, pero estamos mejor que Panamá, esa es la justificación, ¿no? Estamos mal, pues no deberíamos estar en primer lugar, pero bueno, pues se puede hacer. Y eso demuestra que hay poca, la educación básica principalmente es deficiente, bueno, muchas cosas, ¿no? ¿Correcto? Influyen negativamente en el capital humano en el Perú. Terminamos con el capital humano, hablamos del salario. El salario es un precio. El salario es la retribución al trabajador, sí, pero lo que se le paga al trabajador, ese salario, se determina en el mercado. Por eso dicen que es el precio por la fuerza de trabajo. En todo mercado hay vendedores y compradores. Si hablamos del mercado de trabajo, mercado laboral, también le llamas, o mercado de fuerza de trabajo, ¿quiénes venden fuerza de trabajo? Los trabajadores, la PEA. La PEA, los trabajadores representan la oferta de trabajo. Las empresas que contratan a esos trabajadores que demandan, que compran fuerza de trabajo, representan la demanda. La interacción de la oferta y la demanda determina el precio, que en este caso se le llama salario. ¿Qué pasa si la oferta de algo se incrementa, su salario, el precio baja, ¿no? Si la P aumenta, el salario puede disminuir porque es el precio del trabajo. ¿Me hago entender? Bien. ¿Qué factores influyen en el salario? El costo de vida, ¿no? El costo de vida. La subsistencia. El salario debe cubrir la subsistencia. Esto se relaciona, no sé si has oído por ahí o lo vas a escuchar, la famosa ley de bronce o ley de hierro, algunos le llaman de los salarios. Fue planteada por muchos economistas, pero el que lo detalló más fue un tal David Ricardo. Imagínate que no existieran, existe regulación, existe un salario mínimo, ¿no? Las empresas por ley están obligadas a pagarle a su gente 1.025 por ley, pero imagínate que no existiese ese salario mínimo. El salario podría ser cero. Bueno, para los empresarios es bacán, ¿no? Por ellos no le pagarán nada a su trabajador, pero nunca va a ser cero, pues. Siempre va a haber un salario mínimo que los trabajadores exijan. No el salario mínimo legal, esa es otra cosa, olvídate. ¿Y cuál es ese salario mínimo que van a exigir? El que cubra su subsistencia, alimentos principalmente. Él dice, necesito 400 soles para comer este mes. Solo 400 soles y para otras cosas no. Para otras cosas necesita más, ¿no? Imagínate que necesite 400 soles. Necesito este mes para comer 400 soles. Si la empresa quiere pagarme menos de 400, me voy a morir de hambre. Así trabaje, así no trabaje, me voy a morir de hambre si me paga menos de 400. No trabajo mejor, me muero de hambre, pero descansando. Correcto. Así que lo mínimo que va a aceptar el trabajador para trabajar, va la redundancia, es un salario que le permita subsistir.
reunir las fuerzas suficientes para seguir trabajando. Y eso es principalmente alimentación. Bien, ahora desde el punto de vista del empresario. Por el empresario no le pagaría nada a su trabajador, del salario sería cero, ¿no? Pero por más miserable, por más tacaño, por más angurriento, por más basura, digamos, disculpen la palabra, miserable que sea el empleador, el salario no va a ser cero. Le tiene que pagar lo mínimo que incentive al trabajador a seguir trabajando. Y eso precisamente es lo que cubre alimentación. Él sabe que si no le pago lo suficiente al trabajador para que coma, al día siguiente no va a tener las energías para trabajar o va a trabajar mal. Entonces, lo mínimo que le debo pagar es asegurándome que él siga trabajando y adecuadamente es lo mínimo que cubre alimentación. ¿Me dejo entender? Ese es el salario de subsistencia. Por eso, aunque el gobierno no intervenga, siempre va a haber un salario mínimo. No va a ser 1025, va a ser mucho menos, pero siempre va a haber un salario mínimo. Y ese salario mínimo debe cubrir la subsistencia, lo que permite al trabajador reunir las energías para seguir laborando. Si no, el trabajador va a preferir no trabajar, si no la empresa no conseguiría gente, porque nadie va a estar dispuesto a trabajar si no cubre alimentación. Bien, ¿se entendió esa parte, por favor? ¿Me dejen entender esta última parte del costo de vida? Sí, Pregunta, profesor. por favor. Esa es la idea de la ley de bronce. Si alguna vez escuchas, lees por ahí, ley de bronce, lo último se refiere a esto, ¿no? La ley de bronce. Bien. El otro determinante del salario es la oferta de trabajo, la PEA, lo que te mencioné, ¿no? No quiero hablar mal de los venezolanos, pero una cosa, los datos no puedes cuestionar, los datos son así, pues. Disculpen si alguno es venezolano, no estoy insultando, no estoy discriminando, es la realidad. Desde el momento que comenzaron a llegar más venezolanos al Perú, ¿la PEA habrá aumentado o habrá disminuido? Porque ellos precisamente vinieron a buscar un trabajo. ¿La PEA aumentó o disminuyó? Aumentó, y la PEA es la oferta de trabajo. Aumentó. Y en promedio, ¿los salarios han disminuido o han aumentado? En promedio, para los sectores donde han venido a trabajar ellos, ¿no? Que principalmente es ventas, trabajos menores. ¿Los salarios en promedio han aumentado o han disminuido? Disminuido. Está pues, ahí está la proporción. A mayor oferta de trabajo, disminuye el salario. Correcto. Lo que te mencioné hace un momentito, ¿no? Una empresa metalúrgica, una empresa siderúrgica que fabrica planchas de acero, necesita un montón de soldadores y soldadores buenos, ¿no? Porque son planchas enormes, necesitas soldadores que sepan su trabajo, que tengan bastante experiencia, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera poca oferta de esos soldadores? ¿Qué pasaría si la empresa les difícil conseguir, si hay pocas personas dispuestas a trabajar como soldador o pocas personas que sepan ese negocio? La oferta de trabajo en ese sector sería mucho, sería poca. La oferta de trabajo para ese negocio, para ese mercado, para ese sector sería mucho, poco. ¿Qué dices? Vamos. ¿Qué dices? ¿Puede repetir? Ay, ay. Bien, entonces, a mayor oferta de trabajo, disminuye el salario. Si hubiera más soldadores, si hubiera más en el negocio de la contratación de esos tipos de trabajadores, si hubiera más soldadores, más eficientes, dispuestos a trabajar, si tú vas al mercado y encuentras más personas dispuestas a hacer ese trabajo, a la empresa le va a salir más fácil conseguir contratar gente, lógicamente que el salario va a ser menor. Lo contrario, si a la empresa le sale más difícil conseguir esos tipos de trabajadores, la oferta de ese tipo de trabajadores sería menor, la empresa para asegurar la contratación tendría que pagar más. Esa es la idea de la oferta de trabajo. La productividad, el rendimiento de los trabajadores. Si el trabajador es más productivo, tiene mayor capital humano, aporta más a la empresa, aporta más a la producción,
le va a hacer ganar más dinero a la empresa, lógicamente la empresa no va a querer que se vaya. ¿Y cómo asegura que ese trabajador siga laborando ahí? Pagándole un mayor salario, pagándole un mayor salario. Messi es el que le hace ganar más dinero al fútbol. Bueno, Messi ahora, el que juega con el negro Mbappé. Ellos son muy productivos para sus equipos, no hacen goles, jugadas, etcétera. Por eso que ganan más que los otros. ¿Cómo es posible, profe, que si hay un jugador que del PSG que gana la décima parte de lo de Messi, cómo es imposible, es inaudito? Por la productividad, pues si tú eres más productivo, si tú eres más eficiente, podrás exigir un mayor salario. No todos los jugadores del PSG ganan lo mismo. Messi gana 10 veces más que uno. ¿Por qué? Porque es más productivo, es el que hace más goles, el que se hace más jugadas. Se ha comprado, sin Messi ese equipo no sería nada, sin Messi Argentina no hubiese campeón, etcétera, etcétera. Al margen de los debates. ¿Me hago entender? Esa es la lógica. Y el poder de negociación, que depende de los sindicatos, de la organización de los trabajadores. Si el sindicato es fuerte, si el sindicato u organización de los trabajadores es fuerte, en conjunto le podrán exigir a la empresa un mayor salario. Si no hubiera sindicato, no tendrían capacidad de negociar, no tendrían fuerza los trabajadores y la empresa los impondría el salario que le dé la gana. Entonces, mientras existe un mayor poder de negociación, mientras existe un sindicato, ellos podrán exigir un mayor salario. La organización de los trabajadores. Pregunta, por favor, dudas. Bien, seguimos. Tipos de salario, clases de salario, según la persona o según el nombre que recibe. Según la persona o según el nombre que recibe. Todo trabajador recibe un salario. Todo trabajador recibe un salario. Pero ese salario tendrá un nombre específico para cada labor específica. Por ejemplo, para el trabajo que realizan los obreros ganan un salario, sí, pero específicamente qué denominación, qué nombre recibe ese salario. Jornal. Repito, el obrero gana un salario, pero específicamente cómo se le llama eso, jornal. A los empleados, a los que están a cargo de un empleador, se explicó en semanas anteriores, los que están en planilla, por trabajar ganan un salario, sí, pero específicamente qué nombre recibe ese salario, sueldo. Emolumentos es el salario de los altos funcionarios públicos, ¿no? De alta jerarquía, cuyas decisiones afectan al país, congresistas, el mismo presidente de la República, su salario, o presidenta, ¿no? O la presidente, como le quieras llamar, es emolumento. Congresista, presidente, ministros de Estado, como sus decisiones son de alta responsabilidad y sus decisiones afectan a todo el país, también van a recibir un salario, pero específicamente se llama emolumento. Los trabajadores independientes ganan un salario también, los que trabajan por su cuenta, los que no están a cargo de un empleador. Y ellos por trabajar reciben un salario, sí, pero específicamente, ¿cómo se le denomina el salario? Honorario. Ellos reciben un salario, pero específicamente, repito, ¿qué nombre recibe? ¿Qué denominación recibe ese salario? Emolumen, honorarios. Y las dietas es el pago que se le da a los directores de las instituciones por participar en las reuniones donde toman las decisiones. Ejemplo, los directores del BCR. El BCR está a cargo de 7 directores. El BCR sirve para controlar la inflación. Ya se va a llegar a eso en su momento. La inflación está controlada gracias al buen papel del BCR, gracias a las buenas decisiones que han tomado esos 7 directores. Esos 7 directores se reúnen 2 veces por semana.
Tú vas al BCR en este momento y no lo vas a encontrar, porque su labor no es estar permanentemente ahí. Su labor es reunirse cada dos veces al mes, tomar decisiones. Y ese es su chamba. Y por asistir a esas reuniones, si no van, no reciben nada, pues, ¿no? Por asistir a esas reuniones, participar en el debate, en la discusión y tomar decisiones, votar a favor o en contra, se le paga una dieta, esa es la labor que realiza. Se reciben un salario, pero denominado específicamente dietas, por cada reunión a la que asiste. Y esa dieta ya depende de cada institución. En la dieta del BCR creo que es 15.000, 20.000 soles, creo. La dieta de los regidores es menos, de acuerdo al municipio también. Correcto. Según el poder adquisitivo. Es otra forma de clasificar al salario. Es otra forma de clasificar al salario. Es otra forma de clasificar al salario. Esto es así. El salario mínimo legal y el salario mínimo vital. Escucha, el salario mínimo legal, su mismo nombre lo dice, por ley, lo mínimo que se le debe pagar a los trabajadores, por ley. En el Perú es 1.025 soles. En el Perú es 1.025 soles, el salario mínimo legal. Es decir, la empresa al trabajador, si quiere, le paga más, pero lo mínimo es 1.025 soles. Ese es el salario mínimo legal. El otro salario es el mínimo vital. Lo que según el INEI le permitirá a una familia de 5 integrantes sobrevivir, satisfacer sus necesidades vitales. Acá no hay reglamentación, es un cálculo nada más. Las familias, por ley, no deben ganar 1.640 soles. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que, según el INEI, lo que debería recibir una familia de 5 integrantes para satisfacer sus necesidades vitales. Una familia de 5 integrantes, justo está ahí, papá, mamá y sus 3 niños. Ellos, con 1.640, pueden sobrevivir, pueden satisfacer su necesidad de alimentación, agua, luz y otras cositas más. Pero estos datos son del 2020, por si acaso. Lo que pasa es que el salario mínimo vital depende del costo de vida, ¿no? Y el costo de vida ha aumentado, pues sí. Los precios han subido. Ya no es 1.640, es más. En la actualidad, con los precios más altos, una familia de 5 integrantes, por lógica, ya no necesita 1.640, sino más, pero no tenemos un dato actualizado. El INEI todavía no nos proporciona. El último dato es del año 2020, que es 1.640 soles, pero eso cambia. Pero repito, es una referencia nada más. El salario mínimo vital es una referencia. La empresa no está obligada a pagarle. Señor, jefe, mi empresa, mi familia es de 5 integrantes. Estás obligado a pagarme 1.640. No es una referencia. Es una referencia para saber cuánto necesita una familia para sobrevivir. Pero repito, no tenemos un dato actual porque el INEI todavía no nos da ese dato actual. Recién nos va a dar, cada 2, 3 años lo miran. Y por lógica ya no es 1.640, es más, porque los precios han subido, pues el costo de vida aumentó. Pero el mínimo legal sí es obligatorio. Por ley, la empresa a su empleador, la empresa a su empleado le tiene que pagar 1.025 soles. ¿Me puede entender, por favor? Esa es la idea. La diferencia entre el mínimo legal y el mínimo vital. Bien, seguimos. Salario nominal. El salario expresado en unidades monetarias. En el Perú en soles, ¿cuántos soles te van a pagar? Así te paguen por mes, por hora, por proyecto, así te paguen por obra concluida, qué sé yo. La cuestión es que el salario nominal es aquel expresado en dinero, en el Perú en soles, en Europa en euros, en Estados Unidos en dólares. Es el dinero que te dan. Pero tú sabes, en clases anteriores se está repitiendo siempre esto, que el dinero es un medio, pues.
El fin del salario nominal, el fin del dinero que te pagaron es comprar cosas. Y las cosas que tú puedes comprar es el salario real. Mira, el nominal, como dice la diapositiva, está representado en dinero, nominal. La palabra nominal tiene que ver con dinero, ¿te acuerdas? Flujo nominal de la economía. En el flujo singular, ¿te acuerdas? En cambio, la cantidad de productos que tú puedes comprar es el real, representada en cantidad de bienes y servicios. ¿Qué pasa si suben los precios? Tu salario nominal sigue siendo 10.000 soles mensuales. Si suben los precios, por lógica, esos 10.000 soles, ¿compra más o compra menos? Compra menos. Tu salario real disminuyó. Entonces, ¿qué es el salario real? Lo que tú puedes comprar con tu salario nominal. ¿Qué es el salario real? El poder adquisitivo del salario nominal, lo que tú puedes comprar con el dinero que te han pagado. Y ese salario real depende de los precios. Si los precios suben, tus 10.000 soles compra menos. Si los precios bajan, tus 10.000 soles compra más. Relación inversa entre los precios y el salario real. Tu salario nominal puede seguir siendo el mismo, pero comprará más o menos dependiendo de los precios. ¿Me puede entender? Y lo que ha pasado en los últimos años es que el salario nominal en promedio sigue siendo el mismo, ¿eh? Pero lo que ha disminuido es el real, porque cada vez compramos menos cosas con la misma cantidad de dinero porque los precios han subido. Pues, sí. Correcto. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, seguimos. Ahí está. La explicación si suben, si bajan los precios. Hay por efectos de la inflación, claro. Inflación es el incremento de los precios, afecta el real. La inflación afecta el salario real. Tu salario nominal va a seguir siendo el mismo, 10.000 soles en el ejemplo, pero va a comprar cada vez menos por la inflación, por el alza de los precios. ¿Correcto? Según lo que se pague. En algunos casos se paga por tiempo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, profesores de la Presa San Marcos, nos pagan al mes, sí, pero por las horas trabajadas y tenemos una tarifa por hora. No te voy a decir cuánto es, pero nos pagan por horas trabajadas. Si tienes 5 horas a la semana, te pagarían 5 por el valor de cada hora, por el salario por hora. Si a la semana tienes 10 horas, 10 por lo que el salario por hora, digamos. Ese es el salario por día. Al final, repito, te pagan a fin de mes, pero por las horas trabajadas. Y cada hora tiene una tarifa respectiva, ¿no? Un salario por hora. Correcto. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los salarios son por horas, ¿no? En cambio, acá los empleados no ganan por hora, sino al mes. Los honorarios a veces es por hora, a veces es por obra trabajada, ¿no? Si te demoras más, te pagan igualito. Si te demora menos, te pagan igualito, porque no te pagan por hora, sino por el proyecto terminado. Pero en el caso de los profesores de la Presa Marcos, por ejemplo, ahí sí el salario es por hora. Repito, nos pagan a fin de mes, pero por todas las horas trabajadas durante ese mes hay una tarifa por hora. ¿Me puedo entender? En algunas empresas te pagan por cantidad producida, salario al destajo, ¿no? Cantidad producida. Te lo digo por experiencia, de chivolo trabajé así en una imprenta por cantidad de encuadernaciones, etcétera. En una empresa agrícola por cantidad de fresas cosechadas. Ahí también el ejemplo, ¿no? En una empresa agrícola por cantidad de ramos de algodón cosechados. En una empresa de uva por cantidad de uvas cosechadas. Al destaco, que pagan por cantidad. Por uva, digamos, 10 céntimos. Por uva, 10 céntimos. Si durante el día tú cosechas, lógicamente que hay una hora tope en la que ya todo el mundo se tiene que ir, ¿no? Digamos, de 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todos se van a ir a las 5, sí, pero no todos van a recibir lo mismo. Si a las 5 tú has cosechado
10.000 uvas, multiplica 10.000 por 10 céntimos. Si tú al final del día has cosechado 5.000 uvas, 5.000 por 10 céntimos, digamos como ejemplo, ¿no? Todos van a pagar, todos van a trabajar la misma cantidad de tiempo hasta las de 6 a 5, pero no todos van a recibir lo mismo, porque hay algunos más productivos, menos productivos. Producido más, cosechado más, han cosechado menos. Salario a destajo. En el sector agrícola, los peones agrícolas reciben bastante. Esto es normal allá. ¿Correcto? Preguntas, por favor. ¿Dudas? Discriminación. ¿Qué significa discriminación? Trato desigual. En este caso, trato desigual al pagar el salario. Estamos haciendo lo mismo porque tú ganas más, porque tú ganas menos. Si estamos realizando la misma actividad, tú eres médico cirujano, yo también soy médico cirujano como ejemplo, por cada cirugía a ti te pagan 100 como ejemplo, a mí me pagan 50. Si la actividad es la misma, discriminación. La condición para la discriminación es realizar la misma actividad. ¿Te acuerdas de discriminación de precios? Se cobran precios distintos, ¿no? Pero la esencia es que el producto sea el mismo. Acá, salarios distintos, pero el servicio, el trabajo o la actividad es la misma. ¿Me hago entender? ¿Por qué existe discriminación salarial? Una razón es por que algunos son informales, otros son formales. Lógicamente que el formal va a ganar más. Y existe discriminación salarial también por género y por régimen laboral. Eso es lo que está en discusión ahora, ¿no? Bastante. La famosa brecha salarial. En promedio dicen ahí que las mujeres ganan el 80, en promedio, el 80% que un hombre, bueno. Dicen por ahí, hay estudios que, bueno, no quiero entrar en discusión, pero en la presa Marcos no ocurre lo mismo. Todo profesor hombre, todo profesor mujer gana lo mismo. En los hospitales, cirujano hombre, cirujano mujer gana lo mismo. Y quizás en otras partes del mundo sí, pero en nuestro país no se ve mucho la discriminación por género. Lo que sí es palpable, hijo, en el Perú, y te lo digo por experiencia, es la discriminación por régimen laboral. En el Estado, y hay más regímenes laborales, pero estos regímenes laborales principalmente es para el Estado. En el Estado, que es el principal, el Estado que se supone que debe defender los derechos laborales, es el principal, digamos, que se va en contra de estos derechos. Un médico que trabaja para el Estado, un médico cirujano, ese médico puede estar en cualquiera de estos cuatro regímenes laborales. Si ese, si ese médico, ojo, no quiero ir a la parte legal, porque este es algo mucho más complejo, ¿no? Lo más simple ya, porque es todo ¿cómo te diría? Son muchos términos legales acá y no es una clase de derecho, es una clase de economía. Lo más simple del mundo, ¿eh? Se supone, se supone que un médico, o sea hombre, sea mujer, hay otro médico, ambos hacen cirugías, pero a uno de ellos se le paga 3 veces más que el otro. Uno tiene derechos laborales, el otro no. Uno puede tener vacaciones, el otro no. Si uno se enferma, tiene descanso médico, el otro se enferma, él mismo cubre sus gastos y no le dan descanso médico. Si uno se enferma, si hay algún tratamiento, la empresa cubre el tratamiento. Si el otro sufre la misma consecuencia, la empresa no. ¿Por qué? Si están realizando lo mismo, discriminación. Y eso es principalmente por régimen. En pocas palabras, el régimen general es los que están en planilla, los famosos nombrados. Los famosos nombrados, que es difícil sacarlos ya del Estado porque están nombrados. Lamentablemente son los que cometen muchas negligencias. Se supone que un médico, si comete una negligencia, tiene que ser separado. Hay es difícil que lo separen porque prime el derecho al trabajo. Está bien, ha cometido una negligencia, pero tiene derecho a trabajar. Le mandan a otro sitio, a otro hospital, pero sigue trabajando y no hay ningún castigo debido. Están nombrados, pues, tienen bastante derecho. Prácticamente son intocables esos trabajadores.
están en planilla y están nombrados. Prácticamente, lamentablemente, son intocables, ¿no? Lamentablemente, porque no debe ser así, ¿no? A veces se abusa de este régimen general. El decreto legislativo 728 están también en planilla, tienen derechos laborales, pero, pero constantemente se los evalúa. Si un médico está en este decreto legislativo 728 y comete una negligencia, a él sí se le puede sacar. Creo que es lo más justo, ¿no? Está bien, trabajas, si eres más productivo ganas bien, tienes derecho, valga la redundancia, de derechos laborales, bonificaciones, pero si haces mal tu chamba se te separa. Creo que es lo más justo, ¿no? El 728. Pero ambos son médicos. ¿Por qué? Pues porque uno tiene esa oportunidad, porque a uno se le evalúa, porque el otro no, ¿no? Está mal eso, discriminación, pues. El otro son los CAS. Va a estar en planilla, entre comillas, durante un contrato, durante el periodo que dure el contrato, un año generalmente, un año. Durante ese año va a trabajar tranquilo, tendrá, entre comillas, todos los derechos laborales, pero termine el contrato, adiós, no te conozco. Puede renovarse el contrato, sí, pero cada cierto tiempo se renueva. Ah, pero, ¿qué dice la ley? Si durante 5 años, creo que inclusive ahora es 3, ¿no? Si durante 3 años esta persona ha sido contratado bajo CAS, tienen derecho a que ya lo pasen en planilla. Correcto. Es decir, él está trabajando, su contrato termina el 31 de diciembre. Si él se enferma el 28 de diciembre, quizás reciba atención médica y esa atención médica la cubre su mismo empleador. Pero si él, mala suerte, ocurrió bastante en pandemia, médicos, ¿no? Bajo la contratación del CAS. Justo el 31 de diciembre, día que acaba su contrato, se enferma y él se entera que está enfermo al día siguiente, adiós, ya no te conozco, pues ya terminó el contrato, ¿no? ¿Me comprendés? Discriminación, ¿por qué no? Porque uno sí recibe el de régimen general y el otro no, si al final es lo mismo, ¿no? Y lo peor de todo, hijo, te lo digo por experiencia, es la alocación de servicios, los que se conoce como los famosos terceros, ¿no? El famoso empleo oculto, ¿te acuerdas? ¿Qué era el empleo oculto? Hacer labores de dependiente, pero te pagan como independiente. A muchos médicos, y esto fue el escándalo durante la pandemia. ¿Por qué? Porque un montón de médicos se enfermaron, pues se infectaron del COVID y no recibieron ningún beneficio por parte de su empleador. ¿Por qué? Porque estaban en este contrato de locación de servicio. No estás en planilla, prácticamente no existes para la empresa. Trabajas para la empresa, pero prácticamente no existe. No puedes exigir ningún derecho laboral y encima se le paga por honorarios. Lo oculto, ¿no? Si es dependiente, debería recibir un sueldo, porque le paga por honorarios. Y hay otros más regímenes laborales, pero estos son los más conocidos. Discriminación, pues. Los 4 tipos de empleos se dan en un hospital, pero el trato es distinto, ¿no? Por eso que hubo bastante quejas para eliminar esto del CAS y para que todos los médicos pasen a planilla, pero no funcionó, no sé qué pasó. Correcto. El Estado, quien debe defender los derechos laborales, es el principal violador de esos derechos, digamos así. Bueno, preguntas, por favor, dudas. Seguimos. El sindicato es la organización de los trabajadores, ¿no? La organización de los trabajadores. Sindicato de Bacu, sindicato de trabajadores. El famoso SUTEP, si ustedes han estudiado en colegio público, el SUTEP es el sindicato más grande del país. El sindicato de trabajadores de la educación del Estado, profesores del Estado, de los colegios públicos. Defender derechos laborales, exigir mejores condiciones laborales, mejorar el poder de negociación para promover mejoras salariales, etc. Es la principal organización de los trabajadores. Conflictos de trabajo, enfrentamientos entre el sindicato, trabajadores y los empleadores. ¿Por qué surgen estos conflictos, estas tensiones, estos reclamos? Principalmente por salarios bajos. Hoy, empresa, tus ganancias se han incrementado, te has vuelto una empresa transnacional, eres sponsor de varios equipos internacionales, tu marca o tus marcas
están siendo conocidas a nivel mundial, pero nosotros seguimos ganando lo mismo que hace 10 años. Déjanos algo, güey. Súbenos los salarios. No te pedimos mucho, te pedimos un 20, 30% más de salario. Si la empresa acepta, bacán, no surge conflicto, ¿no? Pero el problema es cuando la empresa no acepta ese pedido, surgirán los conflictos. Puede haber maltratos, represalias, despidos. Ah, me tienes que reclamar, chao, te voy, te vas. No quieres ganar lo que te estoy pagando, te vas. Despidos injustificados, condiciones laborales adversas, no hay condiciones mínimas de bioseguridad ahora con la pandemia, aunque ya pasó, ¿no? Aunque ya se controló, no es que pasó, etcétera. Es por esa razón que surgen estos conflictos laborales. ¿Cómo se manifiesta en un paro? Si la empresa no acepta el pedido del sindicato de mejorar condiciones laborales, paro. Se paralizan las actividades por un tiempo limitado. Pueden ser de 24, 48, 72 horas. Paralización de actividades por un tiempo determinado. Profe, ¿y eso cómo funciona? Los trabajadores dejan de elaborar, paralizan sus actividades, la empresa no produce, no vende y no gana. Estás afectando el bolsillo de la empresa, pues, una forma de presionar. Si la empresa aún así no acepta el pedido, radicaliza la medida, huelga, pues. Lo mismo que el paro, pero por tiempo indefinido, hasta que la empresa, el empleador no acepte el pedido, no dialogue, la huelga continúa. La empresa no produce, no vende, no gana. Presionar más al bolsillo del empresario. El sabotaje ya es un delito. En cualquier parte del mundo es un delito porque significa destrucción. Ah, no me quieres pagar, no me quieres aumentar, quemo tu fábrica. Ah, no me quieres pagar más, quemo tus equipos. Eso sería inclusive contraproducente para el sindicato porque le hace quedar mal y así puede ir presos por atentar contra la propiedad. Sabotaje. El boicot es desprestigiar a la empresa. Ahora con las redes sociales es mucho más fácil el boicot. No le compren a esta empresa. Esta empresa no respeta derechos laborales, lo que te comenté con el ejemplo, ¿no? Tiene éxito a nivel mundial, pero a nosotros nos sigue pagando lo mismo, condiciones favorables. Están haciendo quedar mal a la empresa, ¿no? Como una forma también de presionar ante la opinión pública, ¿no? Hacerle quedar mal ante la opinión para presionar y que la empresa acepte, ¿no? Eso también eso es legal, ¿eh? Aunque la empresa lo puede acusar de difamación, pero eso sería ya un juicio largo, ¿no? Pero en el caso del sabotaje sí está prohibido, porque es destrucción, pues en cualquier parte del mundo es un delito, ¿no? Bien, la empresa no se queda con los brazos cruzados, pues. La empresa no se queda con los brazos cruzados. La empresa responde, ya sea el famoso lockout. La empresa se declara en quiebra, entre comillas, porque al final no ha quebrado, hace pensar que ha quebrado. ¿Ah? No quieren trabajar, cierro mi empresa. Ahora busquen trabajo, pues, como una forma de presionar, de desmoralizar a los trabajadores y que acepten volver al trabajo. Un ejemplo, mire, este ejemplo es conocido. Al final tú debes saber que estos jugadores, guardando la distancia, no puedes comparar un jugador de béisbol, de básquetbol que gana 5, 6, 7 millones de dólares al año con un obrero, ¿sí? Guardando la distancia, lógicamente, ¿no? Los trabajadores, y ganando bien, ¿eh? Los trabajadores de la NBA, los basquetbolistas, que son los trabajadores, pues, porque trabajan para un equipo y el equipo tiene un dueño, ¿no? Los Lakers, por ejemplo, tienen su dueño, multimillonario. Muchos inclusive de los dueños de estos equipos de básquet también son árabes, ¿eh? Estos árabes están invirtiendo bastante en el deporte porque creen que hay plata, ¿no? Bueno, es otra discusión. Ellos exigían, los jugadores de diversos equipos, de los principales equipos de básquet, exigían mayores salarios, amenazaron con no jugar, ¿sabes? Que no jugamos. Ah, no quieren jugar, ah, cancelamos el campeonato, no jueguen. Eso es un loco en la práctica. ¿Sabes qué? No jugamos. Ustedes mismos se perjudican. Al final fue una forma de presionar por parte de las empresas. Tuvieron que ceder, ¿ah? Al final ahí perdió el sindicato de jugadores, ¿ah? Ahí perdieron porque la amenaza fue esa. A veces las empresas lo utilizan y ganan, ¿no? A veces no, a veces sí, ¿no? Por esa cosa. Bien, esa es la respuesta a la presión de la empresa, ¿no? Formas de solución, hay que dialogar, hay que dialogar. Y se busca siempre un mediador, un intermediario que facilite la negociación. Normalmente es una persona reconocida, personaje ilustre, y quieras o no,
aunque de repente muchos no sean creyentes, como institución, no como creencia, pero como institución, al margen de las creencias me refiero. Por como institución, la Iglesia Católica tiene bastante fuerza, ¿no? En el Perú. Seas católico, seas creyente o no, tiene bastante fuerza, no hay que negarlo. Y muchas veces se pone como mediador a un representante de la Iglesia Católica, a un personaje reconocido, a un premio Nobel, a un ciudadano ilustre, qué sé yo, pero se busca un mediador, un intermediario, que promueve el diálogo. Normalmente, ¿qué hace el mediador? ¿Qué le dice al trabajador? Oye, trabajador, está bien, estás reclamando, pero no exijas tanto, pues. Tú quieres que tu salario se duplique, no pidas tanto, acepta la mitad. El empresario está dispuesto a aceptar la mitad. ¿Qué le dice al empresario? El mediador, oye, empresario, no seas angurriento, no seas tacaño, estás ganando un montón y a tu gente no le deja nada, déjale al quito, pues. Ojo, estoy hablando criollamente, ¿no? De cómo se hacen las mediaciones, las conciliaciones, pero no tiene carácter vinculante. El mediador simplemente facilita el diálogo y hace recomendaciones. A veces funciona, a veces no. A veces el trabajador le hace caso, a veces el empresario le hace caso, pero no está obligado a hacerle caso. Muchas veces, lamentablemente en el Perú, la conciliación está por gusto, porque no funciona. A veces sí, bueno sería, ¿no? Para evitar tantos problemas, no funciona. Porque los trabajadores se cierran, el empresario también se cierra, listo. Entonces, cuando no se soluciona nada a través de la conciliación, ya viene lo que se conoce como el arbitraje. Cuando no hay acuerdo en la conciliación, viene lo que se llama el arbitraje. Arbitraje, un árbitro, y el árbitro tiene poder de decisión. En un juego de fútbol, el árbitro te puede expulsar. Y ese árbitro sería el Estado. El árbitro sería el Estado, a través del Ministerio de Trabajo. Y ahí sí hay carácter vinculante. ¿Qué significa carácter vinculante? Que ahí sí, sindicato y empresario tienen que acatar lo que dice el Ministerio de Trabajo. En la conciliación no eran recomendaciones nada más. Acá sí, son órdenes en la práctica. Sí tiene carácter vinculante. Sí tienen que acatar lo que diga el árbitro, que vuelvo a repetir, es el Estado a través del Ministerio de Trabajo. Muchas veces se ha visto, a ver, por lógica, el Estado dice, declaramos, ojo, previamente ha habido una huelga y sigue habiendo huelga, ¿no? Precisamente por eso se está buscando una solución, porque hay una huelga. El Estado puede decir, se declara legal la huelga. ¿Qué significa declarar legal la huelga? Que en la práctica, ¿quién le está dando la razón? Al sindicato. Le está dando ese beneficio de seguir presionando, ¿no? Como una forma de decirle al empresario, ellos pueden seguir haciendo huelga, así que acepta lo que te están pagando. En otros casos, el Estado, ¿qué puede hacer? Declarar ilegal la huelga. Se ha visto en muchos casos. ¿Y qué significa que el ministerio, que el Estado declare ilegal la huelga? Que le permite a los empresarios despedir a esa gente y contratar nueva gente, ¿eh? No va a tener ningún problema legal porque el Estado ya le está dando esa permisibilidad, esa orden, ¿no? El Estado ya le está permitiendo hacer eso. Si declara ilegal la huelga, en la práctica le está dando la razón al empresario y le está diciendo directo o indirectamente a los trabajadores, vuelvan a su trabajo porque si no lo despide yo no puedo hacer nada. Listo. Esa es la forma de solución al final. La solución es que termine la huelga, ¿no? O dándole la razón al trabajador para que el empresario acepte su pedido o declarando ilegal para que la gente vuelva a trabajar, ¿no? Obligadamente. Bueno, muchachos, preguntas, por favor, dudas, sugerencias, debates, polémicas, cuestionamientos. ¿Alguna pregunta? Ahí tómale un pantallazo a las claves que estamos terminando. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
¿Alguna pregunta, alguna duda? Gracias, Martín. Gracias, Martín, por sacar un pantallazo y mandar al chat. Gracias, gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguna consulta? Bien, muchachos, nos vemos hasta la próxima. Vamos a compartir. Bien, cuídense. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Luego, solo. Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente a la semana 5. Dentro de lo que es la semana 5, tocaremos geografía y cívica, y justamente sobre ello vamos a realizar todo lo que está relacionado con recursos naturales, ¿ya? En geografía vamos a hablar acerca de los recursos naturales, las ecorregiones del Perú, las 8 regiones naturales, la Amazonía y Antártida como reservas de biodiversidad en el mundo, ¿no? Las áreas naturales protegidas por el Estado, parques nacionales, santuarios nacionales, y también lo que son reservas nacionales, así como áreas de reconocimiento internacional, ¿no? Que son las reservas de biosfera, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a manejar una serie de temas, y luego pasaremos ya a la parte de educación cívica. Entonces ahí está usted observando lo que involucra el trabajo al día de hoy, ¿ya? La enseñanza al día de hoy. Bien, un rato, chicos, vamos a iniciar entonces. Ahora sí. A ver, vamos a empezar justamente con un tema muy importante, ¿ya? Un tema trascendental. Un tema que, bueno, lamentablemente, ¿no? En los últimos años ha tomado mucha relevancia, pero más por el impacto negativo que está sufriendo cada uno de estos elementos, ¿ya?
Y en este caso hago referencia, ¿no? Propiamente a todo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno. Tú sabes que alrededor de nosotros tenemos una serie de características que poco a poco nos han ido beneficiando y que de repente ese beneficio, ¿no? Ese consumo, lo incrementamos, pero los recursos quizás no llegan a incrementarse. Por lo tanto, al no incrementarse los recursos, pero sí las necesidades, existe justamente ahí un desequilibrio, ya un desequilibrio. Por lo tanto, estamos sobreexplotando, ojo, escucha el término, estamos sobreexplotando los recursos naturales porque existe mucha demanda, ¿no? Existe mucha demanda por parte de la población, por parte de la humanidad, y eso quizás hace posible que pensemos, ¿no? Que en algún momento estos recursos se van a agotar. Sí, claro, lo está pasando, pero de repente no lo notamos, porque, bueno, a veces la disponibilidad de esos recursos todavía están siendo presentes hasta el día de hoy. Pero si hablamos de acá a 30, 40 años, que de repente, ¿no? Uno dirá, no, profesor, 30, 40 años falta mucho. Claro, hablando así, pensando así, prácticamente no nos interesaría, pero el bien común, ¿no? El bien por la comunidad, el bien por la resiliencia, ¿no? Ponernos en el lugar de otros, justamente genera que tengamos que tener en cuenta a las próximas generaciones. Entonces, al tener en cuenta a las próximas generaciones, es ahora, y debería haber sido hace mucho tiempo atrás, pero estamos hablando nosotros como parte de este presente. Es ahora el momento para poder desarrollar, ¿no? Una serie de mecanismos, o mejor dicho, ¿no? Ya aplicar, porque ya existen muchos mecanismos, ya lo hay. Hay formas de cómo manejar nuestro entorno. Hay leyes que de repente no cumplimos, ¿no? No cumplimos, porque justamente eh, eso no favorece quizás a las personas dedicadas a algún tipo de actividad que se convierte en ilícita cuando ya no están violando las leyes. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta que los recursos naturales, ¿no? Son todos los elementos que hay en la naturaleza, ¿ya? Es todo lo que hay en el medio, en el entorno, en la naturaleza. Y recuerda también que los recursos naturales pueden ser de diferentes tipos de origen, ¿no? Origen. Por ejemplo, un recurso natural puede tener un origen animal, ¿no? Un origen animal. Y eso lo vemos, ¿dónde, no? Lo encontramos, por ejemplo, em, en las carnes, ¿ya? En la leche, ¿no? Que prácticamente tantos derivados se ha encontrado y eso favorece, ¿no? A lo que es nuestra forma de alimentarnos, ¿no? Nuestra razón alimenticia. De la leche se obtiene, por ejemplo, derivados, ¿no? Como yogures, lo que es también la presencia de queso, ¿no? Yogur, queso, o por ejemplo, ¿no? Lo que es también la mantequilla y las carnes, ¿no? Que bueno, también acompañan la mayoría de platos que nosotros solemos alimentarnos. Así que eso, chicos, conlleva a los recursos naturales, ¿no? Justamente ahí vemos el título. Ya vemos el tema, ¿no? En la pantalla. Y vamos a colocar aquí un poco de estas características. A ver, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Por ejemplo, acá. A ver, a ver. Vamos a repasar un poco sobre esto, ¿ya? A ver.
por acá. Y ahí está. A ver, tenemos, a ver, primero colocamos el tema, ¿no? Recursos naturales, ahí está. Y bueno, encontramos, por ejemplo, los de origen, ¿no? Los de origen. Y dentro de ello, dentro de los de origen, hallamos origen animal, ¿no? Origen vegetal, ¿ya? Y también encontramos origen mineral, ¿ya? Esos son los recursos elementos. Animal, ¿no? La leche. Vegetal, los cultivos, el arroz, ¿no? El maíz. Y mineral, la sal. Ahí están esos recursos en base a su origen, ¿ya? En base a su origen. Luego tenemos por acá los recursos de acuerdo a su regeneración, ¿no? Por, ahí está, por su, y lo colocamos, regeneración, ¿ya? Y acá creo que ya ustedes también han escuchado un poco sobre esto, ¿ah? Y si no, atentos para poder considerar, ¿no? Como parte ya de este conocimiento. Cuando se basa en por su regeneración, tenemos los recursos inagotables, ya, inagotables. Recordar que un recurso inagotable, como su propio nombre lo dice, no se agota, no se va a acabar, ¿no? O al menos esos recursos van a concentrarse, van a presentarse aquí en la Tierra, ¿no? A un tiempo hasta un tiempo después de lo que la humanidad de repente ya deje, ¿no? De ser una especie dominante. Eh, y eso tiene como ejemplo a la radiación solar, tiene como ejemplo a la energía eólica, ¿no? A la energía geotérmica, el calor interno de la Tierra. Entonces hay una serie de características que ahí se presentan como parte, ¿no? De recursos inagotables. Eh, También tenemos recursos renovables. Por acá están los renovables. Un recurso renovable es aquel recurso que sí, se renueva, se va a renovar en corto tiempo, pero si el hombre sobreexplota estos recursos, estos elementos tienen un tiempo de regeneración. O sea, vamos a acelerar la capacidad de regeneración. Y al acelerarlo es donde vamos a contaminar, vamos a dañar el medio ambiente. Es como que alguien te diga, ¿no? ¿Sabes qué? Ya de una vez trabaja, ¿no? Ya trabaja y estudia, o sea, prácticamente va a exigir algo que de repente todavía no tienes la madurez, ¿no? O no estás de repente preparado. O sea, te van a exigir algo que posiblemente tú no lo vas a manifestar correctamente, ¿no? Y eso va a generar tensión en tu persona, va a generar problemas, cambios emocionales, y no, pues la idea es ir paso a paso, ¿no? Paso a paso. Igual ocurre también con la naturaleza. Hay que dejar que esas plantas crezcan, ¿no? Por su tiempo estimado. Hay que dejar que los animales se reproduzcan. Hay que respetar que el tiempo de reproducción de los peces no coincida con el tiempo de pesca. Ya hay que pensar en que no debemos cazar a las hembras porque justamente es la especie que genera, ¿no? Un mayor número de individuos. Hay que pensar en que no hay que capturar animales muy jóvenes, ya que ellos todavía tienen, eh, ¿no? Por tiempo en incrementar más su especie. O sea, y eso pasa, y eso debe ocurrir. Pero bueno, siempre hay personas, ¿no? Que no piensan en eso y es ahí donde ya llega lo ilegal, lo ilícito, la violación de leyes, de las normas y ya llega la depredación del hombre. Los recursos renovables pueden estar divididos en dos, están divididos en dos, ¿no? Tenemos recursos renovables aparentes y verdaderos.
¿ya? Aparentes y verdaderos. Los aparentes son aquellos que no tienen, bueno, se regeneran, pero sin reproducción sexual, ¿ya? Los aparentes se regeneran, tal como lo escuchas, pero ahí no hay reproducción sexual. ¿Cómo se regenera entonces, profesor? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Se autorrenueva, se autorregenera. ¿Y eso cómo es? Por ejemplo, lo es a través del ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua es una manera de cómo se regenera, ¿no? Se evapora, se condensa, se precipita. O por ejemplo, también a través del ciclo del aire, ¿no? También el ciclo del aire es otra forma, ¿no? En este caso, de establecer esas características de un recurso renovable aparente. Lo otro es un recurso renovable verdadero, ¿no? Un recurso renovable verdadero. Y en este caso son aquellos recursos que sí se regeneran también, porque si no, no estarían dentro de lo renovable, se regeneran, evidentemente, pero ya con reproducción sexual, ¿no? Con una reproducción sexual. Eso ocurre en este caso con los recursos verdaderos. Ejemplos, ¿no? Bueno, ahí no vamos a colocar al hombre, pues, ¿no? Porque el hombre no es un recurso natural. No, chicos, los recursos naturales son dentro de los verdaderos, la flora, ¿no? Las plantas y, y la fauna, ¿ya? La flora y la fauna son parte, entonces, de estos recursos renovables verdaderos. Bien. Y lo otro es todo lo opuesto a los recursos renovables. ¿Y cuáles son, no? A eso se llama recursos no renovables. Buen nombre, ¿no? Ahí está. No renovables. Ya, ahí está, chicos. No renovables. Un recurso no renovable, a ver, para que me entiendas. Un recurso no renovable se regenera. Sí se regenera, chicos. Claro, sí se regenera. Pero, profesor, entonces, por qué lo colocan dentro de la clasificación de no renovables? Claro, se regeneran, se renuevan, pero ¿en cuánto? ¿En un año? ¿En meses? ¿En semanas? ¿En 3 años? No. Se renuevan en más de lo que el hombre pueda esperar. No. O sea, se renuevan ¿cuánto? Millones de años. O sea, para que se pueda regenerar un recurso no renovable, aunque suene contradictorio, se demora millones de años. Pero, ¿y por qué lo han colocado como no renovable si al final se regenera? Ya, eso es de acuerdo al uso del hombre. Claro, todo esto está de acuerdo al uso del hombre. Y como el hombre no lo va a usar una vez agotado, ¿no? Ya pues lo ha clasificado dentro de lo que es recursos no renovables. ¿Y a qué ejemplos encontramos, ¿no? ¿Qué ejemplos hallamos dentro de un recurso no renovable? Por ejemplo, encontramos lo que son los minerales, ¿no? Metálicos como el oro, la plata, el zinc. Encontramos también recursos no renovables, no, perdón, los recursos no metálicos, ¿no? Como la arcilla, la caliza, la sal, el fosfato. Eso entonces forma parte de los recursos no renovables. ¿Bien, chicos? Eso hay que trabajarlo, hay que, ¿no? Tomar en cuenta toda esa serie de características. Y ahora sí pasamos a la diapositiva en la cual estábamos presentando. A ver, reforzando a ver, estos acá, recuerda, esos datitos son interesantes, ¿ya? Porque te hacen entender un poco más cómo funciona, ¿no? La clasificación de recursos naturales. Eh, Vamos a ver ahora el concepto, ¿no? Considerando este reforzamiento. Por ejemplo, ahí vemos lo siguiente, ¿no? Dice, son aquellos bienes, ¿ya? Son aquellos bienes que pueden obtenerse de la naturaleza, ¿ya? Eh, sin mediar la intervención del hombre.
Claro, eso es algo muy importante. Los recursos naturales, por lo tanto, es todo lo que se encuentra en nuestro alrededor, ¿no? Pero tiene que ser propio de la naturaleza. No tiene por qué estar modificado o que haya una intervención humana. Entonces, un perrito no puede ser declarado, ¿no? Un recurso natural, porque tampoco no tiene una finalidad, ¿no? Que conlleve a satisfacer una necesidad humana. Profesor, mentira. ¿Y cómo en otros países, no, se comen a los perros? Claro, ¿no? Pero esos son casos de acuerdo a algunas costumbres, pero no es que tú vas a ir a todos los países y sea tal como esos datos curiosos, ¿no? Que ocurren allá por China, por ejemplo, ¿no? Eh, y es más, al final nosotros jóvenes podemos consumir cualquier carne. ¿Ah? Te cuento, en la selva del Perú hay poblaciones que comen carne de mono, carne de mono. En la sierra llegan a comer hasta carne de zorrillo, ¿no? Zorrillo, añaz. Y en la costa, bueno, caldo de pollo, ¿no? Tu carne de pollo, ¿no? Pero porque justamente requiere mayor comercio de esos, ya que la población es muy, muy considerable acá en Lima y la costa peruana. Entonces el hombre interviene, el hombre está ahí aprovechando, pero ¿qué ocurre, no? Hay problemas que van a afectar los recursos naturales. Va a haber problemas que estén considerados dentro de eso, ¿no? Y tenemos a la depredación. La depredación es un mal, un problema que prácticamente está afectando, ¿no? Nuestra naturaleza. Es incluso, ¿no? Un descontrol entablarse dentro de este acto, ¿no? Totalmente represivo hacia el medio, hacia el entorno natural. Dice, depredación. A ver, ¿qué es la depredación? Depredación es la explotación, ¿no? Mira ahí, es la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales, ¿ya? Eso es lo que te, te tienes que considerar, ¿no? En base a estos datos, ¿ya? Y para ejemplo de ello, mirando la imagen, ¿no? Miren los listones, ¿no? Los listones de madera que ahí se están considerando. Y eso afecta a la selva peruana, ¿no? Y eso llega a liberar grandes cantidades de dióxido de carbono. Al talar todo ello de manera ilegal, al talar todo eso, se está promoviendo la liberación de dióxido de carbono. Y cuando se libera ese gas, ¿no? Que capta calor, ya va a concentrarse más la temperatura en la superficie y de ello va a presentarse lo que es el calentamiento global. Y el calentamiento global derrite los glaciares, incrementa el nivel de los océanos, ¿no? Hay muchas consecuencias que incluso al final de todo va a afectar la vida humana. ¿Cuáles son las causas? ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de la depredación? Encontramos ahí, ¿no? Dos causas que nosotros sabemos que está formando parte del día a día. Esas causas, ¿no? Que generan, ¿no? Lo que es la depredación es parte de nuestro día a día, ¿no? Es algo que no podemos incluso, ¿no? Dejar de mencionar o dejar de ser parte también del problema. Tenemos el aumento de la población. Sí, esos jóvenes, el aumento, el incremento poblacional. Existe una sobrepoblación. Tan solo en Lima tenemos el 30,2% de la población peruana, ¿ya? Y luego Piura está, luego La Libertad, y ambas son ciudades costeras. Así que todo ello
se manifiesta, ¿no? En estas características sobre las causas. Y cuando aumenta la población, aumentan las necesidades. Y también está el uso de ¿qué? El uso de tecnologías, ¿ya? El uso de tecnologías, que requiere y que provoca, genera mayor demanda de consumo, mayor demanda de elementos naturales que el hombre quizás no pueda llegar a controlar adecuadamente. Listo, tenemos ahora otro problema, ¿no? Otro problema, otro daño que está generando este tipo de afectación al medio ambiente. Está la desertificación, que leyendo, ¿no? Leyendo el título, uno llega a pensar, ¿no? Desertificación, ¿qué es, no? ¿De qué trata? Eh, Profe, un desierto, parece, ¿no? Desierto, así, pero lo que ocurre es que desertificación no es un desierto, no es que es una tierra, ¿no? Desértica, tampoco es al contrario, sino que desertificación hace referencia a que poco a poco el hombre está convirtiendo los suelos en lugares improductivos. Lo está desertificando, ¿no? O sea, poco a poco el hombre está buscando, está tratando de, con, ¿no? La sobreexplotación, está generando daños a los suelos y está provocando su pérdida, está generando la pérdida de la capacidad productiva. Y ahí se aplica prácticamente lo que se sostiene, ¿no? En base a este problema que ocurre mayormente en la costa del Perú. Dice, es la degradación del suelo, ¿ya? La degradación del suelo en zonas áridas, ¿ya? Semiáridas y subhúmedas. ¿Debido a qué? A las actividades antrópicas, ¿ya? A las actividades humanas. Es lo que ahí se presenta, ¿no? Que el hombre propiamente está generando todo esto y donde se pierde la capacidad productiva del suelo en forma progresiva. Por lo tanto, año tras año va ocurriendo que cada vez el suelo ya no responde, ¿no? A la producción que el hombre llega a realizar. Está notando que los cultivos no crecen de acuerdo al tiempo necesario o estimado y eso provoca que ya no hay un rendimiento óptimo sobre nuestros cultivos agrícolas. En el Perú, ya, y eso ocurre en todo el mundo, ¿no? Y en el Perú, bueno, nuestro país ocupa el tercer lugar entre los países con mayor nivel de extensión de tierras secas a nivel de América del Sur, ¿ya? Se menciona que el 40% de los suelos son tierras áridas, ¿no? Claro, propiamente nuestro país es un lugar, ¿no? Tropical, ¿no? Pero por la cordillera ha, ha presentado, ¿no? Una variación que prácticamente, ¿no? No nos permite concentrar algo propio en la costa. Y eso más se concentra en la sierra, donde ya las montañas provocan los valles interandinos y eso ya da un buen rendimiento. Es por eso que los suelos más fértiles se concentran, ¿no? En la sierra. Y dependemos mucho de la sierra. Dependemos para nuestra alimentación, dependemos de la serranía. Por eso cuando vemos, ¿no? Oye, ¿y por qué aumentó el precio, no? ¿Por qué aumentó tal cultivo? ¿Por qué subió el precio de la papa, la zanahoria, no? Porque los cultivos llegan por las carreteras. Y cuando hay carreteras bloqueadas, cuando hay carreteras que quizás, ¿no? Y ojo, bloqueadas, no tiene que ser siempre eh, por de repente huelgas, manifestantes, paros, ¿no? También los huaicos, ¿ah? Los huaicos. Los huaicos es otra causa, ¿no? Para que se bloqueen las carreteras.
y eso hace que esos cultivos no lleguen a tiempo y como aquí hay mucha demanda, de lo poco que queda, se eleva el precio. Es parte de la economía, ¿no? Todo ello. Y así, ¿no? Unos se aprovechan, otros prácticamente no se sienten beneficiados, pero bueno, así funciona el sistema económico. Si no, sería muy diferente nuestra realidad. Ahora, ¿cuáles son las medidas de desarrollo sostenible? ¿Y qué se entiende por eso, no? ¿Cuáles son las medidas de desarrollo sostenible? Justamente eso hace referencia a cómo nosotros podemos eh, solucionar, cómo podemos actuar frente a lo que se expande poco a poco a nivel nacional y mundial. Cómo actuar para proteger nuestro medio ambiente y que no ocurra, ¿no? Lo que es la desertificación. Por ejemplo, tenemos que coordinar la gestión de tierras, ¿no? Cómo utilizarla adecuadamente, ¿ya? Y también una correcta gestión de los recursos hídricos. Proporcionar a las comunidades locales, ya que ellos están más cerca, ¿no? A estos espacios, los medios necesarios para que se pueda prevenir, ¿qué cosa? La desertificación, ¿ya? Eso es lo que tienes que considerar, ¿no? Eh, Tratar de ver la manera, ¿no? De cómo ayudar a la gente para combatir este proceso de desertificación y así no establecer, ¿no? En un aspecto eh, de ausencia, ¿no? De tierras productivas. Apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional de los suelos, ¿no? O sea, no tomar en cuenta que la agricultura es la actividad que es la única actividad económica, ¿ya? Recordar también que existen otras actividades y que eso provoca que el suelo no sea tan, en ese caso, explotado. Por eso se recomienda, ¿no? Por ejemplo, podemos practicar la acuicultura, ¿no? La crianza de algunas especies. O la agricultura también de invernadero, ¿no? Claro, ahí también es una posibilidad. Deforestación es otro problema, la deforestación. Es el retiro de árboles sin una replantación adecuada, ¿no? Es quitar, desmontar árboles, pero luego de eso la idea es que se pueda regenerar, ¿no? Pueda plantarse una replantación correcta, pero como aquí mayormente y es ilícito, lo dejan abandonado y también es una pérdida, ¿no? De nuestro sistema verdoso amazónico. Así que ahí está el detalle de lo que es la deforestación. Es el retiro de árboles sin una replantación adecuada. Causas. Tenemos a la agricultura migratoria y comercial. Ya, ahí está. La agricultura migratoria y comercial. Claro, porque imagínate que tú te dedicas a la agricultura y vas a la selva, ¿no? Y encuentras un bosque y tú quieres ese espacio. Como quieres ocupar ese espacio que está cubierto de bosques, bueno, ¿no? Tienes que talar y talan los bosques y lo usan, ¿no? Para las actividades agrícolas, por ejemplo. O también lo que es la minería ilegal, ¿no? También es otro aspecto. Minería ilegal de oro, ¿no? Lo que son las minas aluvionales, ya las minas dedicadas, ¿no? A la extracción del oro en la selva. Y más que el oro es valioso, ¿no? Es valioso en lo que llega a ser su extracción. Cultivos de coca, ¿no? Que mayormente son pagados por los narcotraficantes y que eso genera, ¿no? Su cultivo y su venta posterior. El Estado, claro, el Estado peruano también compra hojas de coca, pero ¿qué ocurre con eso? Que el Estado compra las hojas de la coca verdes, en buen estado.
Pero las drogas, ¿no? La drogadicción, el narcotráfico, lo compran hasta seco, ¿ah? Y bueno, ¿no? Eso genera que la población llegue a vender más sus cultivos hacia el narcotráfico, sabiendo con que le pagan, ¿no? De por igual que está fresca o seca, por ejemplo. Y eso genera que haya pérdidas de suelos por incrementar más sus cultivos. También tenemos la tala para combustible, ¿no? Ahí está la tala para combustible, la tala comercial, ilegal, obras de infraestructura vial, o sea, carreteras, que arrasan también con espacios arbóreos. La floresta en el Perú, o sea, el cultivo, ¿no? En el Perú radica en lo siguiente. La tendencia de la deforestación es creciente, ya va incrementándose. Desde que se tiene registro, se han perdido 7.800.000 hectáreas del territorio nacional. ¿Ya? ¿Y qué medidas se puede aplicar para, ¿no? llevar esto en un buen programa, ¿no? de manejos hacia el medio ambiente? Ahí está, ¿no? Las medidas de desarrollo sostenible. Por ejemplo, encontramos reforestar las áreas deforestadas. Los lugares que han sufrido deforestación, justamente llegar a reforestar con programas, ¿no? de plantación. Y ahí es lo que ahí se programa, ¿no? Conjuntamente con la población local. Consumir productos sustentables, ya que no requieran mucho del plástico, del petróleo. Eso es lo que también se enmarca, ¿no? este proceso. Capacitar a los colonos, o sea, a la gente aledaña a la zona, ¿no? La gente que transita en ese lugar y que depende mucho también de ellos. Si lo capacitan, van a hacer lo posible también para poder mantener todo ello y así facilitar más la vida hacia adelante. Y también reformar algunas normas, ¿no? Normas que sean más drásticas en lo que es sanción hacia el medio ambiente. Los departamentos con mayor grado de deforestación, ¿no? Departamentos que prácticamente han sido quitado, ¿no? su espacio arbóreo. Está, por ejemplo, Loreto, tenemos a Ucayali, ¿no? Loreto, Ucayali, San Martín y Huánuco. Esos departamentos más han sufrido prácticamente por el desmonte de árboles, ¿no? La deforestación, tal como ahí ves en la imagen, ¿no? El retiro de árboles y que luego ya no han replantado prácticamente. Otra causa, ¿no? de la depredación de los recursos naturales es la contaminación del agua, ¿ya? Ahí podemos encontrar, ¿no? sobre la contaminación del agua, que es el cambio, ¿no? en la calidad del recurso del tipo químico, biológico y físico. ¿Ya? Es la alteración prácticamente, ¿no? de este recurso. Y que lo hace perjudicial para todos los organismos vivos, ¿no? Plantas, animales, incluso nosotros también. La especie humana, ¿no? que se ve afectada propiamente con esta contaminación hacia el entorno acuático, ¿ya? hacia el entorno natural. Bien, veamos ahora las causas, consecuencias y las medidas de desarrollo sostenible. ¿Ya? Ahí, por lo tanto, ¿no? podemos establecer lo siguiente. Causas. A ver, causas. Tenemos, por ejemplo, la introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes. Claro, ¿no? Las aguas hervidas, los relaves, por ejemplo. Eh, ¿Qué más?
La colmatación también de los cauces también provoca, ¿no? Los vertimientos y residuos tóxicos. Todo eso prácticamente es la alteración misma, ¿no? Que genera la contaminación a este ecosistema acuático. Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero. O sea, la naturaleza también se autorrenueva, se limpia, ¿no? Pero cuando ya son más los contaminantes, prácticamente ya eso no es algo que el medio natural pueda controlar, ¿no? Y al no controlar es ahí donde ya se establece, ¿no? Lo que es esta sobreuso, este sobreconsumo y prácticamente estamos llegando, ¿no? A dañar el medio y la falta de agua en algún momento se establecerá. Consecuencias sobre ello. Por ejemplo, tenemos ahí que genera el 80%, ¿ya? Genera el 80% de las enfermedades en los países en vías de desarrollo. Hay que recordar, ¿ya? Hay que recordar que tenemos países desarrollados y países en vías de desarrollo. ¿Qué países son desarrollados? China, Estados Unidos, países de Europa, pero el Perú no es un país desarrollado, es un país en vías de desarrollo. Y justamente somos los que tenemos consecuencias, ¿no? Establecidas a partir de la contaminación del agua. El incremento de muertes por su ingesta, sí, no, hay muertes por el consumo de agua contaminada, la alteración de los ecosistemas acuáticos y también del litoral y la disminución de la producción pesquera. ¿Ya? Y bueno, también, ¿no? ¿Qué medidas se está aplicando en lo que es el desarrollo sostenible? Por ejemplo, reducir el volumen de contaminantes. Sí, es válido, ¿no? Si estás contaminando, si el mundo contamina, entonces, oye, ¿sabes qué? Hay que dejar de, bueno, si este mes contaminaste 100, el siguiente mes contamina 80. Y así, ¿no? Y si tienes la posibilidad de que a fin de año contamines 50, hazlo. Pero si puedes hacerlo, ¿no? Y si no, comunica para darte, ¿no? Una charla, para actualizarte con la tecnología, porque ya hay tecnología que también puede ayudar, ¿no? A cuidar el medio, el entorno natural. Reutilizar y tratar el agua residual. Sí, también, ¿no? Tratar de usar el agua que de repente sobró, ¿no? A lavar el arroz, a lavar las papas, el camote y echarlo a tu jardín, ¿no? Y no desperdiciarlo virtiéndole hacia el inodoro, porque al final lo que estaba ahí que era, ¿no? De repente algo terroso, ¿no? Tierra, entonces eso no implica que llegue a manifestarse como un contaminante. Y también el reciclaje, ya reciclar los contaminantes, ya reciclar los plásticos, los residuos arrojados. En el mar, por ejemplo, encontramos todo ello. Ahí está, ¿no? Siguiente problema es la contaminación del aire, ¿ya? La contaminación del aire. Ahí podemos establecer que es la presencia del aire, ¿ya? Es la presencia del aire en el aire de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos en concentraciones o niveles tan
tan altos que pueden constituir un riesgo a la salud, a la calidad de vida de la población y a la preservación de la naturaleza. Principales contaminantes, ¿no? Tenemos ahí el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, encontramos también lo que es óxidos de nitrógeno, hallamos en este caso lo que está vinculado a las medidas de desarrollo sostenible, y ahí podemos apreciar el hecho de usar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, aparte que protegemos el medio y que ahorramos también. Usar el transporte público, andar en bicicleta y caminar, también es otra forma, ¿no?, de establecer el cuidado del medio ambiente. Mantener su automóvil, ¿no?, mire ahí, bien afinado y mantenido, valga la redundancia. Conducir vehículos, ¿ya? Conducir vehículos eléctricos, híbridos, eléctricos o enchufables. Y elegir limpiadores ecológicos. Y siguiente por acá es la contaminación del suelo, ¿no? Dice, es la alteración del recurso con la presencia de ¿qué? De sustancias químicas producidas por el hombre, ¿ya? Producidas por el hombre. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, también, ¿no?, cuando se arroja, ¿no? Se quema basura en las calles, se arrojan los desperdicios, se acumulan también en algunas zonas del mundo, del Perú, de Lima, de algún distrito, ¿no? La basura que poco a poco se va degradando, aparte que afecta el medio aéreo, también afecta el suelo. Y acá veamos estas fuentes contaminantes. Las malas prácticas agrícolas, ¿no? El uso exagerado, pues, ¿no? El exagerado uso ¿de qué? De plaguicidas y abonos sintéticos. Ese uso exagerado llega a dañar el suelo. Los desechos urbanos, ¿no? Lo que nosotros arrojamos, por ejemplo, agua residual, la basura. Y los relaves mineros también, ya que ellos necesitan mucha agua en este proceso. Consecuencias: pérdida de la productividad, ¿ya? Muerte de los organismos útiles al suelo, la concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia. Y por aquí, las medidas de desarrollo sostenible están basados en utilizar abonos orgánicos, ¿no? Usar abonos orgánicos, practicar la rotación de tierras de cultivo. Las consecuencias: pérdida de la productividad, la muerte de organismos útiles al suelo y la concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia. Por ello también hay que lavar bien los alimentos, ¿no? Esos plaguicidas todavía se pueden mantener. Medidas de desarrollo sostenible. A ver, ¿qué medidas? Por ejemplo, tenemos acá usar abonos orgánicos, ¿no? Practicar la rotación de tierras de cultivo y aplicar racionalmente los plaguicidas, ¿ya? Aplicar de forma racional, siempre pensando en las próximas generaciones. Bien, y acá para ya culminar, ¿no?, sobre esto de la depredación, del tema de recursos naturales, tenemos la pérdida de la biodiversidad, ¿ya? Pérdida de la biodiversidad. Se refiere a la baja, a la disminución de la diversidad biológica.
ya que es biodiversidad. También hallamos por acá que es entendida como a la variedad de seres vivos, pero existen factores que afectan justamente su estabilidad o que llegan a afectar su hábitat. ¿Qué factores afectan a la biodiversidad? ¿Qué factores afectan, ¿no?, a la diversidad de flores y animales? Tenemos al cambio climático. Sí, es una alteración global el cambio climático, una alteración que afectaría a todo el planeta tarde o temprano. La persecución directa de especies, ¿no?, la caza furtiva, la caza ilegal. Especies invasoras también, ¿no?, que alteran el ciclo eh, alimenticio. La agricultura intensiva, ya que hace uso de más tecnología. Y la destrucción del hábitat, ¿no? Si destruimos el hábitat, destruimos los lugares más propicios para cada especie. Y las medidas de desarrollo sostenible están ahí, ¿no? En no comprar, bueno, no adquirir especies exóticas ni abandonarlas, ¿no? Ahí está. Ya que se convierten en invasoras. ¿Listo? Ahí está entonces este proceso. Otro sería por acá asumir las 3 Rs, ¿ya? Y las 3 R son reducir, reutilizar y reciclar. Y elegir productos y servicios sostenibles. Bien, chicos. Y ya para ingresar a otro tema, ahí estamos tocando lo que son las ecorregiones del Perú. Tú sabes que en la división ecológica del país, el autor de ello es este peruano, nacido en la Selva Alta, Oxapampa. Este personaje, ¿no?, cuyo nombre es Antonio Brac Eg, ¿ya? Antonio Brac Eg. Él estableció una división ecológica que manifiesta, ¿no?, que en el Perú hay 11 ecorregiones, ¿ya? 11 ecorregiones. Y en el mapa lo puedes diferenciar de acuerdo a los colores que ahí se ha rellenado, ¿no? Se ha agregado. Por ejemplo, tenemos 2 en la selva. Y las ecorregiones, por ejemplo, son áreas geográficas que se caracterizan, ¿por qué? Porque en esta área geográfica van a encontrarse similar clima, ¿ya? Va a encontrarse condiciones hidrológicas importantes, o sea, el agua, un tipo de suelo no establecido, ¿ya? Y también lo que es la flora y la fauna, ¿ya? La flora y la fauna. Así que una ecorregión presenta, ¿no?, estos factores, ya no te olvides. Lo que es el clima, el suelo, el agua, la flora y la fauna. Estos son los 5 factores que provocan, ¿no?, la manifestación de una ecorregión. El autor es Antonio Brac Eg, ya ahí lo vemos en la imagen inferior. Ahí está, y en el mapa vemos las 11 ecorregiones, ¿no? Por ejemplo, hay 12 ecorregiones que se presentan en la parte marítima. O sea, 12 ecorregiones que solamente hay eh, en el mar nuevo, en el mar nuestro, ¿no? En el mar de Grau. Es la ecorregión del mar tropical y la ecorregión del mar frío. Solamente 2, pero en la parte continental, ¿cuánto hay? Hay 9, ¿no? Ya que en total hay 11 ecorregiones. Así que de las 11 ecorregiones, del total de 11, recordar que 2 se ubican en la parte marítima y 9 en la parte continental. Ya, ahí está entonces ese detalle. Y vamos a ver aquí algunas ecorregiones, ¿no? Sobre todo las marítimas, ¿ya? Las marítimas. Encontramos la ecorregión de lo que es el mar frío de la corriente peruana, ¿ya? Mar frío de la corriente peruana.
Su localización se extiende desde los 5 grados latitud sur hasta el centro de Chile. Por ello se ubica, ¿no?, la extensión. Su flora se presenta con el fitoplancton y la presencia de algas. Algas son macro o microscópicas, ¿no? Y la fauna está conformada por peces como anchovetas, ¿no?, como lo que es la sardina, el bonito, el jurel, el atún, aves guaneras como el pelícano, el piquero, el guanay, ¿ya? El gato marino, el pingüino también por acá. Y la corriente del mar tropical, ¿no?, comenta aquí la ecorregión señalada, ecorregión del mar tropical, y se extiende de los 5 grados hasta las costas bajas de California, ¿no?, allá en Estados Unidos. Pero sí, fue totalmente llamativo el notar que las aguas son cálidas, y justamente porque la corriente que recorre ese espacio viene a ser parte de ese momento, ¿no?, que se incrementa la temperatura y que lo puedas medir con el termómetro. La flora también tiene algas, manglares, ¿ya?, en la parte de la desembocadura. Encontramos en la fauna, ¿no?, como el pez espada, el merlín, el atún, el ave fragata, por ejemplo. Todo eso está dentro de estas ecorregiones, ¿no?, nacionales. El mar frío de la corriente peruana y también lo que es el mar tropical. Bien, vamos a ir a un receso, chicos. Volvemos a las 12:10, ¿ya? Este receso es de 15 minutos y volvemos a las 12:10. A ver, vamos a volver con los, las ecorregiones costeras. Bien, chicos, volvemos en unos 15 minutos.